Adorades míos, bienvenidos sean a un nuevo capítulo de la serie Reseñas de Hoteles. En esta ocasión visitaremos el hotel Fiesta Americana Reforma, ubicado en el corazón de la CDMX en México. Voy a mostrarte todos los detalles que necesitas saber. Así que, sin más preámbulo, vente, ¡vamos para allá! Y esta es la recepción. Puedes realizar tu check-in a partir de las 3 de la tarde y tu check-out hasta las 12 del día. También tienen aquí otra opción para poder realizarlo. Tienen kioscos digitales para poder realizar un formulario desde tu aplicación y ya no tener que pasar a recepción. Y en dado caso de que llegues antes de las 3 de la tarde, también aquí en recepción pueden resguardar tu equipaje. Así que para que puedas aprovechar todo tu tiempo aquí en Ciudad de México. Adorade, ya te estaba marcando. Vente, pásate. Te voy a mostrar mi habitación. Debo decirte que me ha gustado mucho. Lo primero que quiero mostrarte son estos dos espejos. De este lado tenemos un espejo de tamaño medio y de este lado tenemos un espejo de cuerpo completo. También algo adicional que me ha gustado y que no he visto en otros hoteles Fiesta Americana es el baño para las visitas. Tenemos un lavabo, jabón, crema y un trono normal. Vente, vamos para acá. Avanzando un poquito más, de este lado tenemos la sala. Es una sala con un estilo bastante clásico. De hecho, si te das cuenta, también los muebles son muy clásicos. Entonces es como un estilo de otra época. Tenemos un sillón individual y tenemos también un sillón matrimonial si vienes con más personas. Déjame decirte que esta habitación es para hasta 4 personas. También a un lado de la sala tenemos este comedor de aquí. Mira, también tiene unas luminarias muy bonitas que coordinan con el estilo clásico de este lugar. La mesa, la silla, nos da un estilo en donde nos inspira mucho lo que es la Ciudad de México, que es clásico mezclado con modernidad. También algo que me ha gustado mucho son todos estos ventanales. Como puedes ver, tenemos vista a Paseo de la Reforma. De este lado podemos ver la Torre Latinoamericana, los edificios y mira, ven. ¡Ay, ya me ando aplastando yo misma, Adorade! De este lado tenemos la vista al Monumento a la Revolución. De hecho, de estar caminando como a unos 8 minutitos, está súper cerca. Y también mira, Adorade, si giras un poquito tu vista de este lado, tenemos un pequeño minibar. Estos tienen costo extra, pero tienen refrescos, cerveza, bebida natural. Y las que son gratuitas, las que son de cortesía, son estas pequeñas bebidas sin patrocinio, ya sabes, hasta que me patrocinen, claro que sí. Pero son las bebidas de cortesía, únicamente estas botellitas de agua de aquí, las de la cafetera y también las de la habitación. Ven, te la voy a mostrar. De este lado tenemos la habitación. Tiene una cama king size, 2 lámparas de lectura, despertador, teléfono y algo que no había visto en otros hoteles Fiesta Americana es el perchero para los bolsos. También de este lado tenemos una pantalla plana de un buen tamaño y también una banca. En la que no quieras estar en el sillón de la sala o que no quieras estar en la cama, tienes esta banca de aquí. Pero aún no terminamos, Adorade. De este lado tenemos este vanity. Este vanity con un sillón individual. También tiene su
propio closet. Esto me gusta mucho porque mira, como tal es una pequeña habitación en donde puedes ingresar. Y también nos dejaron 2 batas. Tiene su burrito de planchar, para colgar la ropa, la plancha y una caja de seguridad. Esto también me gusta bastante porque, te digo, es como una época noventera. Me gusta el estilo, como estilo Richard Gere, claro que sí. Me identifico. Y te voy a mostrar un secretito. Aquí no se veía, pero mira, vente. Tenemos un segundo sanitario. De este lado tenemos un vanity. Y algo que también me gustó de este hotel de fiesta americana es que las amenidades están súper completas. Como te mencioné, también tienen un perchero, pero de este lado te ponen tu enjuague bucal, cepillo de dientes, cotonete, gorra para ducha, para bolear tus zapatos. O sea, se me hace un poquito más vasto que en otros fiesta americana que he visitado. También de este lado encontramos una pequeña tina, ya sabes, el acondicionador, jabón corporal y jabón para cabello. También el shampoo y un trono normal, común y corriente. Y también de este lado las toallas. Y algo que siempre ando batallando en los hoteles es la secadora. Pero mira, aquí ya te la dejan aquí, no es necesario marcar la recepción. Y eso es algo que me gustó muchísimo. Dime tú, adorado, ¿cómo lo ves? ¿Te hospedarías aquí o no? Házmelo saber en los comentarios. Recuerda que este hotel es dog friendly, así que puedes traer a tu amiguito sin ningún problema. El costo extra te lo voy a dejar por aquí. Y también recuerda que solamente tienes que traerlo con su arnés o su correa. Aquí en el hotel te van a proporcionar un platito para sus alimentos y también un tapetito para sus necesidades básicas. Tu mascota no puede estar en todo el hotel, únicamente en ciertas áreas que ellos designen. Y también, si necesitas más detalles, puedes checar su página oficial del hotel para que te den el costo actualizado, y también alguna que otra duda que tú tengas, ahí te la pueden responder. Y el costo de la habitación más sencilla en este hotel es de 2,094 pesos mexicanos para 2 personas. Todos los costos que te mencionaré no incluyen impuesto. La habitación más cara oscila en 4,001 pesos mexicanos y la habitación que te mostré tiene un costo de 3,279 pesos mexicanos para hasta 4 personas. Y la diferencia entre las habitaciones más básicas y las más caras son las vistas, que definitivamente tienen un plus: el número de baños, la sala, comedor y cocina. Las más básicas solamente son la tradicional habitación con baño y cama. Mientras más incrementa el costo, más comodidades incluye. También recuerda que el costo depende de la temporada y el número de personas, así que puede salirte más cara o más barata de lo que te he mostrado. Miren, y aquí, como el piso es Fiesta Rewards, aquí están las amenidades: galletitas, servilletas, manzana e infusión de agua de... no veo qué es, pero es como melón verde. Miren. También de este lado hay un espejo, los pasillos, y al fondo, en cada piso hay 2 silloncitos, y en cada piso tienen una vista como esta. Mira, está súper padre, ¿no? Me encanta. Este hotel se me ha hecho súper vasto, súper vasto.
Y también, si eres socio Fiesta Rewards, tienes acceso a este pequeño lounge con buffet básico sin ningún costo extra. Pero para mi gusto, la verdad estuvo súper completo y me dio más de lo que yo necesitaba. El sazón varía según tu exigencia del paladar, pero a mi parecer el sazón era muy sabroso. Los horarios de acceso para el desayuno son de 6 de la mañana a 11 de la mañana y el cóctel es a partir de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Está muy rico, la verdad sí, me gustó. Le doy like, le doy su merecido like. Y tú también dale like y compartir si te está gustando. Es el desayuno. Y ahora te voy a mostrar el Business Center. Aquí voy a hablar bajito, pero estos son salones en donde los puedes pedir prestados. Y aquí también haces tus reuniones, nada más porque no se alcanza a ver. Aquí están los sanitarios. Y vamos a explorar un poquito más. Poner lo que es un proceso que nosotros queremos hacer por cuenta de riesgo para que en caso de que no sea asignada la obra. Y en este espacio encontré privacidad, tranquilidad y una vista increíble para terminar todos los pendientes. ¡Ay, se me olvidaba! También te obsequian café, té y galletas. Y ahora vamos al gimnasio. Hemos llegado al gimnasio. De este lado está la recepción, un reloj, toallitas para tu sudor y si giras hacia tu izquierda a la vista tenemos varias corredoras, Me ha tocado ver en otros gimnasios que son poquitas, pero que son bastantes. También están las bicicletas, las elípticas y más corredoras, pero mira, esta tiene una vista muy bonita, una vista en particular, que es hacia este pequeño jardincito de aquí, y vamos a girar nuestra mirada hacia la derecha. Aquí te dejan estas amenidades de las bebidas, un plátano, no puede ser, solo uno, nos han dejado uno, Kleenex y también toallitas para el sudor. Si escucha ruido es porque está lloviendo, Adorade? Mira, aquí se escucha la lluvia. También de este lado hay más aparatos, Adorade, mire. Este es para el área de pesas. Mira, aquí tienen una máquina, las pesas, pelotas y también más pesas, mira. También aquí tiene una vista muy bonita, mira. Aquí ya es como que un poquito más casual, pero sigue estando padre. También de este lado hay más aparatos. Está bastante bien equipado, debo de admitirlo. Aquí una Dani Salgado Cavalier. Hola preciosa, ahorita no vamos a hacer ejercicio, sino más al rato y mañana, creo que sí. Y mira, permíteme cambiarte. Mira, este es el segundo espacio.
Está bastante bien, me gusta y huele a limpio, o sea, este está limpio, huele súper bien. Está muy iluminado, eso también me gusta. También vamos de este lado. Y también están los sanitarios para hombres y para mujeres. Y aquí volvemos al área de la elíptica, las corredoras. Saluda, Andy, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Con lluvia. Muy bien. Por eso nos dieron una agüita. Y también nuestra toallita. Aquí tienen una terracita saliendo del gimnasio. Es área de nadar. Ahí está el gimnasio. Esta vista. Y esta pequeña área recreativa. También hay sauna, no había visto. Qué cool. Y no, yo no traje ropa para el sauna, no puede ser. Aquí están los baños. Aquí hay casilleros, miren. Casilleros. Qué cool. Mira, Dorade, ya me dieron esta llavecita para guardar aquí mis cosas. Debo recalcar que son súper lindos. No traía ropa para meterme al sauna. Y miren, me prestaron una toallita, pusieron ahí, cerraron la puerta, pusieron aquí un tapetito para que yo tenga privacidad. Y no, la verdad estoy muy feliz con la atención de aquí del personal. Me gustó muchísimo. Y si tienes la oportunidad de contratar un servicio extra como el masaje, definitivamente es algo que súper recomendaría. Porque el masaje, si pudiera calificarlo, sería un 10 de 10. Estuvo excelente. Mira, de este lado está el café. Y de este lado está un bar que ahorita está cerrado. Pero lo que más me llama la atención es que tienen una casa de cambio, mira, qué padre. Y es de 8 de la mañana a 9 de la noche. Qué padre, nunca había visto que tuvieran casa de cambio. También más para acá está el bar. Mira, este es el bar Stellaris. Aquí también puedes venir a tomarte una copa o como ahorita que es un partido de fútbol, también puedes venir a verlo. La casa de cambio y los bares se encuentran frente a recepción en la planta baja. También como cortesía por ser socia, nos dieron esta bebida de aquí. Tú la eliges, ya sea refresco, bebida alcohólica. Yo elegí una piñada y pues miren, es esta de aquí. Y en este hotel también podrás localizar un estacionamiento. El estacionamiento tiene un costo de 120 pesos. Y es este de aquí. Miren. Adorade, ¿lo recomiendo o no? Recuerda que eso depende de nuestros gustos, necesidades y presupuestos. Particularmente yo te diré mi opinión. Para mí ha sido un hotel que me gustó muchísimo.
Si yo pudiera evaluarlo, lo evaluaría en un nivel de 10 puntos, le pondría un 9. Porque la ubicación es muy buena. Está aquí a 5 minutos Monumento a la Revolución, a 18 minutos caminando el Ángel de la Independencia y a 18 minutos caminando de la Torre Latinoamericana o del Palacio de Bellas Artes. A pesar de que no está en un punto muy del centro de lo que conocemos el centro de la Ciudad de México, sí es un punto muy estratégico para poder llegar a varias atracciones importantes de aquí, de la ciudad. También algo que me gustó muchísimo es la limpieza. Aquí sí le voy a dar los 10 puntos de 10 porque todo está en orden, huele bien y los detalles que siempre checo no he tenido ningún problema con ellos. También quisiera destacar la atención del personal. La atención del personal es muy buena, todos incluso con su personalidad, así sean personas que aparentemente se ven frías o más cálidas, son muy amables. Todos se han dirigido de una forma muy respetuosa, cálida y eso me ha hecho sentir en casa. Entonces también tienen una atención muy buena y si tienes la oportunidad de adquirir una experiencia extra como son los masajes o aromaterapia, yo definitivamente te sugiero tomar una de estas experiencias porque manejan algo muy especial, son súper profesionales y la verdad he quedado encantada con estas experiencias extras. También en dado caso de que seas un socio Fiesta Rewards, definitivamente tienes que visitar este hotel porque comparación precio con lo que recibes, si eres un socio recibes un poquito más de lo que estás pagando. Como pudiste ver, también te dan un horario de amenidades en donde puedes ir a un pequeño buffet, a un pequeño lounge y la verdad esto lo compensa muchísimo porque es un horario amplio para poder consumir los alimentos ya sea por la tarde noche o también en el desayuno. Entonces eso es un extra cuando vienes de turismo y quieres ahorrar también unos pesillos de más y si el hotel es bueno y aparte le agregas que también tiene alimentos, para mí definitivamente está súper bien. Y en dado caso de que no seas un socio Fiesta Rewards, también yo te recomendaría hospedarte aquí porque la verdad también el hecho de que no estés así frente a Bellas Artes o frente a la Latino hace que tengas un poquito más de privacidad en la ubicación, que puedas salir de noche a, no lo sé, al Oxxo o algo cerca de aquí y que no te sientas en riesgo, sientes la zona un poquito más segura. Recuerda que aquí está el Paseo de la Reforma saliendo de aquí de este hotel y la verdad a mí me gustó eso, te digo, a pesar de que no está directamente enfrente de Bellas Artes o cualquier monumento histórico de aquí, sí preserva mucho, que sientes un poquito más de seguridad que en otras partes de la Ciudad de México. Entonces eso yo también lo valoro mucho y definitivamente ahora sí no tengo mucho que agregar porque he quedado muy satisfecha con mi estancia. Entonces si me dijeras, Dani, ¿tú volverías aquí? Definitivamente sí lo haría. Recuerda que también tenemos una playlist de reseñas de hoteles, te la voy a dejar por aquí. Y aquí hemos estado comparando varios hoteles dentro de la Ciudad de México, Acapulco, Mérida, Francia, Estados Unidos, Canadá y tienes toda una lista para ir a ver estas opciones y sepas si te conviene o no, porque también tenemos una opción aquí en la de reseña de hoteles en donde definitivamente no te recomendaría ir, pero tienes que irlo a ver para que sepas de qué te estoy hablando. Y también recuerda que puedes dejarme un súper gracias. Con este súper gracias estás impulsando a que el canal siga viralizándose un poquito más. Entonces, si tienes la oportunidad, puedes dejarme aquí un súper gracias. O en dado caso también que quieras apoyarme de alguna otra forma, puedes compartir el video, suscribirte al canal, darle like o incluso comentarme. Eso me ayudaría muchísimo para que el algoritmo de YouTube siga recomendando este tipo de videos. Así que yo te puedo decir, sí volvería aquí. Tiene una vista preciosa, al menos la habitación que yo reservé, la vista está preciosa. Y también encontré mucha relajación, no hay bullicio, no hay gritos, no hay bares cerca. Entonces guarda también esa tranquilidad cuando uno quiere salir de vacaciones. Pero me gustaría escucharte, me gustaría saber tu opinión. Así que házmela saber en los comentarios. Y hoy quiero compartirte algo muy personal. Esta semana vi una foto vieja, una imagen de una Daniela que ya no existe. Estaba en un bar con mis amigos de la prepa, luces de colores, música a tope y un look algo atrevido para lo que acostumbro. No tomé ni bailé,
pero sí me sentía fuera de lugar. Estaba ahí por cariño a mis amigos, pero por dentro ya no resonaba con esa vida. Esa foto no muestra lo que hice esa noche, pero sí refleja lo que fui a mis 18 años. Una joven rota, buscando llenar vacíos con ruido, fiestas y atención. Hoy esa imagen, como actitudes dañinas que también tuve con gente en el pasado, podrían querer usarse para juzgarme, para cuestionar lo que digo o para descalificar el mensaje de luz que comparto. Pero no las niego, porque en ese pasado Dios me encontró. Él bajó hasta lo más hondo, hasta mi oscuridad. Como un buscador de diamantes me sacó del lodo, de la presión, del abandono propio y me pulió con amor. Y es por eso que no me puedo callar el hablar de Él, porque no hablo desde la perfección, hablo desde la redención. Como Jacob, fue deshonesto, pero tuvo un testimonio de conversión y Dios lo hizo padre de un pueblo. David fue adúltero y aún así Dios lo llamó hombre conforme a su corazón. Jonás huyó de Dios y aún así lo usó para salvar una ciudad. Y sin olvidarnos de la mujer samaritana con quien nadie quería estar cerca, y fue a la primera a quien Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Pablo de Tarso persiguió cristianos y Dios lo convirtió en un apóstol. Mateo cobraba impuestos y era despreciado por los judíos, pero Jesús lo llamó y escribió un evangelio. Nadie puede juzgar tu proceso, solo tú y Dios conocen el camino. No estás con Dios porque seas digno, estás con Él porque su misericordia es infinita. Y no sientas vergüenza por ese pasado. Esa vergüenza no viene de Dios. No tengas miedo de algo que aunque los demás no entiendan, pero que Dios ya te ha perdonado. Y si otros critican, es porque la luz revela sombras incluso en ellos mismos. Es más fácil juzgar que sanar. Y quien ha sanado no condena, más bien mira con compasión. También puede haber por ahí alguien que diga: pero yo no creo en la religión por 1001 motivos válidos. Yo les diría: Dios es tan inmenso que no cabe en una sola religión. Y la religión no es Dios, la religión es una de las tantas herramientas para entender cuestionamientos básicos respecto a Él y a su infinito amor y misericordia. Judíos, católicos, cristianos, musulmanes, evangélicos, testigos de Jehová, todos buscamos lo mismo: amar de mejor forma a Dios, y eso es lo que importa. Así que no escondas tu historia, no te avergüences de tu proceso. Tu pasado no devalúa tu mensaje, más bien lo respalda. Y cada día es una nueva oportunidad de volver a empezar de la mano de Dios con ese pasado. Él lo va a transformar en sabiduría, en guía, en testimonio para vivir tu presente y tu llamado con plenitud. Recuerda que tu pasado no es una mancha, es la firma de Dios en tu historia. Cada paso, incluso los más oscuros, fueron tierra fértil donde brotó luz. Y si necesitas una oración, házmelo saber. Será un placer para mí realizarla. Te mando muchos besitos. ¡Mua! Bye.